Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Dice el capítulo 16 en el versículo 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden ir, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El apóstol Pablo elogia a los filipenses cuando él escribe su carta a la iglesia de Filipo, porque ellos han entendido el Evangelio y lo están implementando en sus propias vidas. No es que sea una iglesia perfecta, tiene todos sus problemas y sus defectos, pero están esforzándose realmente por ser cristianos auténticos, verdaderos, comprometidos, están madurando. Entonces Pablo le dice que ellos tienen que ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un cristiano en una sociedad como la nuestra tiene que resplandecer, tiene que mostrar la luz de Jesucristo. Un cristiano nunca puede ser una persona opaca, mediocre, gris, porque tiene que mostrar a quien no ha sido ni opaco, ni mediocre, ni gris, sino que tiene que mostrar el brillo de Jesucristo en su vida. Por supuesto que esto es toda una tarea. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, él dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es decir, que era un proceso en el cual ellos estaban, y bueno, los Gálatas se habían desviado de este proceso, y entonces Pablo les dice: bueno, es un dolor de parto el que yo siento, hasta que realmente ustedes puedan entender el Evangelio y mostrar a Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, allí en el capítulo 13, y fue el tema del domingo pasado, les dice de que hay un momento en que uno es niño y habla como niño y se mueve como niño, pero llega un momento en que uno tiene que desprenderse de lo que es de niño y tiene que madurar. Y hay que dejar detrás lo que es de niño. Y esto marca la dinámica de la vida espiritual. Abandonar lo que es de niño para llegar a la madurez, avanzar hacia la madurez. Entre otras cosas que señalamos, tenemos que pensar que la influencia del mundo moderno es muy especial, porque en este tiempo muy pocos pasan en su madurez de la adolescencia. Pasan los años, pero no llega a la madurez.
Y esta es una característica de este tiempo, una característica que han estudiado psicólogos, psiquiatras, filósofos. ¿Qué es lo que le pasa al mundo occidental que ha perdido esa capacidad de madurez, esa capacidad de tener hombres mayores sabios y no solamente viejos? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Cuál es la razón? Y yo creo que hay una conclusión que es importante que subrayemos esta mañana, y es que el mundo moderno, el mundo nuestro, el mundo en el que nosotros vivimos, está bajo la tiranía del tener. Y entonces se ha ido vaciando espiritualmente, se ha vaciado espiritualmente. Se ha inculcado en los hombres el materialismo, el tener como el camino a la felicidad. Usted ve toda la publicidad, está diciendo de que si usted tiene esto es feliz, y si no lo tiene es un infeliz. Todo se maneja a través del consumo. Y el hombre fue relegando el ser para entender que tener es ser. Si yo no tengo, no soy, pero si tengo, soy. Y eso lo ancló en la adolescencia. Cuando uno no diferencia entre el ser y el tener y cree que si yo tengo, entonces soy, y el que tiene es y el que no tiene no es, entonces su pensamiento se estaciona en la adolescencia. Jesús no tenía nada. Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza, pero era. El apóstol Pedro, cuando está entrando al templo y se le acerca a aquel cojo a pedirle limosna, dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En aquel tiempo seguramente había muchos ricos en Jerusalén. ¿Alguno se acuerda de alguien de esos ricos que haya marcado la historia? Y sin embargo tenían, pero no eran. Acá había quienes no tenían, pero eran. Y esta diferenciación es la que hemos perdido. La diferenciación entre el ser y el tener. La prédica de la sociedad es diferente a la de Jesús. Incluso se ha construido hasta un evangelio diferente. Un evangelio de la prosperidad económica. Es una barbaridad esto. No hay ninguna base en la Biblia para justificar una cosa así. Pero se ha inventado una teología del capitalismo. Y ustedes si siguen algunos programas de radio y de televisión, se van a encontrar con muchas de estas cosas que engañan a la gente. Justamente porque hemos tenido esta confusión, es que hay tanto infantilismo, que hay una crisis de valores tan grande, porque no se concibe al hombre como un ser espiritual, sino como un consumidor. No se responde a la necesidad espiritual del hombre, sino a la necesidad de consumo del hombre. Esta es la sociedad en la que nosotros vivimos. Hace unos años, David Viñas, el fallecido escritor y ensayista y novelista argentino, escribió un libro que me llamó la atención desde el título. Era De Sarmiento a Dios. Así se titulaba el libro. Y el subtítulo decía Viajeros argentinos a los Estados Unidos. Y yo dije, que yo sepa, ni Dios es argentino ni ha viajado nunca a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué le titula el libro De Sarmiento a Dios? Y comencé a leer el libro, que es muy interesante, las comparaciones que él hace entre los viajeros de diferentes épocas y los estilos diferentes que tenían. Y él comienza por Sarmiento, que viaja a los Estados Unidos y escribe en sus viajes escribe sus memorias. Y dice, él estaba pensando en construir un país, entonces va a los Estados Unidos y estudia la tecnología y cómo hacen las inversiones en los Estados Unidos y los resultados, y estudia la educación, cómo está organizada, cómo tienen presupuestos, cómo manejan los presupuestos educativos, cuánta cantidad de escuelas hay en cada una de las ciudades, y lo anota esto, las cantidades de escuelas que había, cómo manejan el tema de los museos para la parte educativa, hasta se fija en la construcción de los edificios, cómo es que edifican allí. La comunicación está deslumbrado con el telégrafo, la forma de comunicación por el ruidito del telégrafo, y lo dice allí, la importancia del ferrocarril que conectaba a todos los Estados Unidos, y entonces él escribe todo esto. Es decir, él iba con esta mentalidad, bueno, hay cosas que tienen que nosotros podemos copiar, hay que estudiarlas, hay que verlas, hay que traerlas. Pero el libro se titulaba De Sarmiento a Dios. Y a mí lo que me preocupaba era Dios, qué tenía que ver Dios en todo esto.
Y acá es la trampa de la Virginia, porque termina el libro hablando de otro viajero que es Horacio de Dios. Horacio de Dios escribe una guía, el famoso periodista, escribe una guía de los Estados Unidos. Y cuando usted lee la guía de los de Nueva York, cuando usted lee la guía de Nueva York, él lo único que pone son direcciones de tiendas, de negocios, de restaurantes, de lugares de compra, de shopping. Y él dice, esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Mientras que él viajaba para captar, para tener, para crecer, el hombre productivo, ahora tenemos el consumista compulsivo. Consumista compulsivo. Esta es la diferencia. Y no nos damos cuenta de que somos nosotros así, pero no es que siempre se haya sido así. Es la característica de nuestra sociedad. Fromm dice que la actitud inherente al consumismo es devorar el mundo. El hombre quiere devorarse el mundo. Dice, el consumidor es como el eterno niño de pecho que llora reclamando su biberón. Es decir, siempre está buscando algo. Y muchas veces en el Evangelio el Señor Jesucristo habló del materialismo y de los efectos del materialismo. Recordamos la parábola, por ejemplo, del rico necio, cuando él habló de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Cuando frenó al joven rico que estaba atado a las riquezas. Y la parábola esta que nosotros consideramos hoy, que está hablando justamente de ese tema. Conviene siempre conocer los efectos del consumismo, los efectos del materialismo, para estar prevenidos. Porque este es un talón de Aquiles que afecta la vida espiritual de muchos cristianos que entran dentro de la vorágine en que vive la sociedad. Y entonces se quedan en la adolescencia. Entran en esa vorágine. Y entonces Jesús plantea esta parábola que quisiera mirarla esta mañana desde ese ángulo. Jesús con dos pinceladas muy certeras, describe acabadamente lo que es el materialismo del rico y su condición espiritual. Dice en primer lugar que el rico vestía de púrpura y de lino fino. Ahora, tenemos que situarnos 2000 años atrás. 2000 años atrás, teñir la púrpura era muy costoso, porque los únicos que hacían este trabajo eran los fenicios, que habían descubierto un molusco que les daba el color púrpura. Como ellos eran navegantes y buenos comerciantes, se iban a Egipto y compraban el lino. Compraban el lino de la mejor calidad y después lo teñían de púrpura, y esto era un arte costoso. Entonces el que se vestía de púrpura era realmente una persona rica, porque la púrpura era el símbolo de la realeza y del poder. Hasta hoy se usa el término purpurados. ¿Qué quiere decir purpurados? Que se visten de púrpura. ¿Por qué de púrpura? Porque la púrpura era justamente la manifestación de la riqueza. La manifestación de la mejor prenda. El hombre que se vestía de púrpura se estaba vistiendo como un rey o se estaba vistiendo como un sacerdote. Los sacerdotes usaban lino fino y los reyes usaban púrpura. Esto era costosísimo. Ahora Jesús con dos pinceladas lo pintó. Dijo, señores, este hombre se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía todos los días banquetes con esplendidez. Tendía la mesa, gastaba su dinero convocando a sus amigos para que se sentaran a la mesa. Era el uso suntuario de la comida. El rico tiene riqueza. Pero Jesús está diciendo, pero hay algo que aparece con el que tiene algo de dinero, y no hace falta que sea muy rico, que es la necesidad de exhibirlo, de mostrárselo a otros. Y esto es lo que hacía el rico. ¿Por qué se vestía de púrpura y lino fino? Para que todos vieran que él podía, para que todos vieran que él tenía. No solamente tenía, sino que tenía que mostrar que tenía, tenía que publicar que tenía. ¿Por qué hacía banquetes y reunía a la gente? Para mostrar que él podía, que él podía. Ahora algunos dirán, no era para compartir. No, porque cuando usted lee la parábola se da cuenta que con quien tenía que compartir no compartía. Él lo que hacía era el exhibicionismo de la riqueza. El rico tiene riqueza, pero tiene que mostrar que tiene. Tienen que enterarse los demás que él tiene. Por eso se viste, por eso convoca a su casa, por eso hace banquete, está queriendo decir, yo soy, yo puedo, yo soy inteligente, yo soy importante, por eso tengo este dinero.
Él cree que el ser y el tener es lo mismo. No se da cuenta que es un pobre rico. Es un pobre rico. Lo único que tiene es el dinero. Y hace ostentación de eso. Y su ostentación, la ostentación siempre muestra la pobreza espiritual de la persona. La ostentación siempre muestra que es un pobre espiritualmente. Esto sucede en nuestra sociedad. Nosotros estamos viviendo, yo he hablado alguna vez de esto, de un capitalismo de ficción. Capitalismo de ficción es creer que las cosas nos dan valor a nosotros. ¿Se acuerda usted que en un tiempo las marcas se llevaban escondidas adentro? Se llevaban escondidas adentro. Todavía los trajes llevaban la etiqueta aquí dentro. Ponían la etiqueta aquí dentro. Entonces usted sabía qué era. Ahora la ponen acá afuera. Para que los otros se enteren que lo que compré es caro. Que no es cualquier chompa la que tengo, porque tiene un cocodrilo. ¿Se da cuenta? Entonces tengo que tener el cocodrilo ahí. Tengo que mostrar eso. Tengo que mostrarlo. ¿Cómo no voy a decir que tengo y que puedo? ¿Cómo no lo voy a decir? Bueno, esta es la situación ridícula en la que nosotros vivimos. La situación ridícula de poner todas las marcas para afuera. Y entonces la persona va haciendo publicidad de lo que compró. Y lo que compró lo compró al doble de lo que vale. Al doble de lo que vale. Al doble. Yo recuerdo que un día fui a comprar un traje y llego la persona que me atendía, un muchacho muy cordial, nos conocíamos. Y entonces me dice, mire, tiene este traje que cuesta tanto y es de la marca tal. Y ahora fíjese usted, y me mostró otro traje igual, idéntico. Dice, esto lo hace la misma empresa, con la misma tela, con los mismos, pero no tiene la marca, entonces cuesta 50% menos. Dice, aunque usted crea, parece mentira, pero la gente viene y compra el de la marca, porque así tiene el cosito acá, y puede mostrar que él gastó más. Sociedad idiota. Está idiotizada la sociedad, está idiotizada. Está idiotizada detrás de las marcas, detrás de estas cosas. Detrás de estas cosas. Nosotros veíamos en una casa fuera del país, por supuesto, en una casa fuera del país cuando salieron esos televisores, la televisión, los plasmas esos gigantescos. Entonces había comprado uno gigantesco y lo había puesto en un cuarto que no tenía más de 3 metros. Así que 3 metros, ver eso era un problema para todos. Usted se perdía, se mareaba viendo eso, pero había que tener eso. Había que tener eso. Es decir, impone la sociedad una cantidad, es el capitalismo de ficción. Y no nos damos cuenta lo tremendo que hay, lo tremendo que es esto. Hay 1000 muertos en Bangladesh, ¿no es cierto?, en estos días. ¿Sabe por qué? Por estas marcas. Por estas marcas. Son estas marcas. Mucha gente que usa estas marcas está promocionando la miseria de muchos pueblos. De muchos pueblos. Porque van a los países pobres y explotan a la gente. Y compran por 3 pesos algo y lo venden por 300 en el primer mundo. Porque siempre encuentran un tonto que cuando le ponen el cocodrilo lo compra. ¿Se da cuenta? Esta es la sociedad en que vivimos. Si a usted le interesa el tema, hay un libro muy interesante que se llama El libro de las marcas. No deje de leerlo. Creo que es el libro negro de las marcas. Es un libro muy interesante. Donde le muestra cómo estas grandes compañías explotan. Y cómo hay gente que después se pone esto y no piensa que detrás de eso hay niños explotados, hay gente que muere. Esta es la sociedad en la que nosotros vivimos. Pero el exhibicionismo es la característica. El que muestra todo esto no está irradiando a Jesucristo. Se está irradiando a sí mismo. El Señor Jesucristo dijo, no se puede servir a 2 señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede. El materialista se muestra a sí mismo, muestra su riqueza, no muestra a Jesucristo. Tenemos que cuidarnos en este tiempo materialista de no ser ganados por el consumismo, de no ser arrastrados por el consumismo, de no caer en la ostentación, de no exhibir los propios logros materiales, porque así terminamos irradiándonos a nosotros mismos. ¿Recuerdan ustedes el caso del rey Ezequías? Hemos hablado alguna vez del rey Ezequías, hemos hecho una serie.
había estado muy enfermo y le pidió a Dios que le prolongara la vida, y Dios le prolongó la vida. Y en su convalecencia, Babilonia envió embajadores para congratularse de su recuperación. Pero Babilonia no daba puntada sin nudo. Babilonia eran espías estos que venían a ver cómo funcionaba esta nación y este país. Y este tonto de Ezequías abrió todos los tesoros y se los mostró. Esto es lo que tenemos, hizo la exhibición, la gran ostentación. Y cuando se fueron los enviados de Babilonia, vino el profeta Isaías y le dijo, ¿qué ha pasado? Ya, le mostré todos los tesoros que tenemos. Dice, van a venir por esos tesoros para llevárselos. Has hecho una tontería. Ahora, ¿por qué Dios permitió eso? En el libro de Crónicas se explica el porqué. Dice que Dios permitió que el rey Ezequías hiciera esto para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios lo puso para que revelara lo que estaba en su corazón, y Él lo reveló. Y cambia totalmente la visión de Ezequías cuando usted lee este versículo. Dios lo puso en un trance y se mostró que era un hombre vanidoso y jactancioso de lo que tenía, que hacía ostentación. Y entonces Dios dice, bueno, lo puse en este trance para que se mostrara realmente lo que había dentro de su corazón. ¿Cuál es la consecuencia de esta ceguera espiritual que produce el materialismo? En la puerta del rico hay un mendigo que Jesús le pone nombre, se llama Lázaro. Si usted lee con atención, es la única parábola de Jesús donde Jesús pone un nombre a uno de sus personajes. Pero si usted lee con atención, la razón de que haya puesto un nombre tiene una razón de ser. En la puerta había un mendigo que Jesús dice se llamaba Lázaro. Estaba en la puerta de la casa, llagado y hambriento. Pero el rico no se enteraba. O no se daba por enterado. No se daba por enterado. No le daban ni las obras. Dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie le alcanzaba esto. Y Jesús en el relato dice, tenían más compasión los perros que los que hacían el banquete, porque los perros venían y le lamían las llagas. Tenían más compasión que él. Y entonces dice Jesús, y murieron los dos. Y el rico va al lugar del tormento, y cuando llega al lugar del tormento, dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, lo conoce y sabe el nombre. ¿Se da cuenta? No era un desconocido. Jesús le pone el nombre porque después va a recoger el nombre. Y recoge el nombre al rico. Manda a Lázaro, yo lo conozco, estaba en la puerta de mi casa. Estaba en la puerta. Ahora yo lo veo allí, pero estaba en la puerta de mi casa. Y se llamaba Lázaro. Y mándalo. Envíalo a él a la casa de mi padre. Él es capaz de hablarles. Nunca lo había valorado. Nunca había atendido a su necesidad. Pero la conocía. Pero sabía quién era. Y esto revela quién era este rico. ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué hacía banquetes? No era para compartir lo que tengo. Era para exhibirse. Para exhibir lo que él era. Allí está lo que se llama alienación de la realidad, salvo de la realidad. No veía lo que pasaba en la puerta de la casa. O no lo quería ver. Este hombre estaba menospreciando los mandamientos de Dios. En el libro de Deuteronomio se mandaba al pueblo de Israel que mostrara el amor de Dios para con el pobre. Y dice, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Eso decía la ley. La ley decía, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Esta era la ley del amor de Dios, que quería que aquel que tuviera para compartir y hubiera necesidad, en alguna forma la atendiera.
El pobre se olvidó de estos mandamientos, dejó de irradiar al Señor, dejó de irradiar a su Dios, se olvidó del mandamiento. El amor de Dios llegaba al pobre por medio del que cumplía los mandamientos. El que cumplía el mandamiento estaba siendo el mensajero de Dios para ese necesitado. El rico tenía que irradiar este amor de Dios y sin embargo dejó al pobre allí donde estaba. El Señor Jesucristo sabía y habló muchas veces acerca de lo que produce el dinero. Él dijo una frase muy dura, pero que sin embargo, a pesar de ser dura, tiene muchísima vigencia. Como todas las frases de Jesús, golpean profundamente en el corazón. Él dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios. Es más fácil. Y no le busque explicaciones raras. La aguja es la aguja, ¿eh? No puede pasar un camello por el ojo de una aguja. Tampoco dice, así es tan difícil como pasar un camello. Es que un rico llegue a entender esto. ¿Por qué? Porque lo enceguece el tener, lo enceguece. Palabras duras de Jesús, pero está diciendo que el dinero embota el sentido, que no veo el problema espiritual. Se cree que tener satisface el alma, como el rico de la otra parábola que llenó sus graneros y cuando los tuvo llenos le dijo a su alma, alma, come, bebe y huélgate, como si el alma se pudiera satisfacer con cosas materiales. Era un necio, un necio. Confunde las necesidades del alma con las necesidades del cuerpo. Lo material satisface las necesidades del cuerpo, nunca puede satisfacer las necesidades del alma. El apóstol Pablo advierte de esto en 1 Timoteo. Él dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lo está mirando desde la óptica de Dios. Lo está mirando desde la óptica de Dios. Y él dice, el que quiere enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Para Dios no hay blanqueo de capitales. ¿Entendió? Porque Dios nunca premia al deshonesto. La sociedad sí premia al que robó. Usted pagó sus impuestos, es un tonto. El que no pagó y estafó, entra en el blanqueo. Acá dice que Dios no hace eso. Dios no hace eso. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Mire cómo afecta al cristiano. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Está diciendo que no es una cosa que pasa afuera, que puede pasar adentro también. Que muchos, estando en la fe, el dinero les extravió la cabeza. ¿Y por qué les extravió la cabeza? Porque en vez de irradiar a Jesucristo, empezaron a irradiarse a ellos mismos. El primer problema interno de la iglesia fue por dinero. Había muchos pobres en Jerusalén y se atendía a las necesidades de los pobres. Bernabé, que era un hombre de Dios, vendió una propiedad y llevó el dinero a los apóstoles para que los apóstoles lo repartieran. Tremenda sabiduría. No fue él directamente a darlo, se lo entregó. Ustedes saben dónde están los pobres, denlo, pero yo quedo en el anonimato. ¿Por qué? Porque no debes saber tu izquierda lo que hace tu derecha. Y por ahí se filtró, y alguien dijo, ¿saben que Bernabé vendió una propiedad y dio el precio para los pobres? Y lo escucharon Ananías y Zafira. Y dijeron, ella le dijo al marido, yo estoy seguro que empezó por ella. Le dijo al marido, che, nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos hacer lo mismo. ¿Por qué no vendemos la propiedad que tenemos? Mi marido dijo, pero nos quedamos sin nada. No, no importa, nosotros agarramos, la vendemos en 20, damos 10 y decimos que la vendimos en 10. Y así hicieron. Y Pedro tiene que decir, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintiese.
si te la hubieras guardado no quedaba contigo, y vendiéndola estaba en tu poder. Pero el afán de figuración, de ostentación, fue el primer problema tremendo que tuvo la iglesia y que Dios tuvo que solucionar drásticamente. En un mundo materialista, un cristiano tiene que mostrar a Jesucristo. ¿Cómo hacemos para mostrar a Jesucristo? Santiago en su carta nos explica esto y dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Está diciendo, hermano, usted vive que apenas le alcanza, es lo que es de humilde condición, como dice aquí Santiago. Piense, pero yo soy un hijo de Dios, que tiene al Señor con usted, que no lo dejará ni lo va a desamparar. Gloríese en la exaltación de tener a Cristo, no caiga en la depresión o en la envidia. ¿Usted tiene dinero? ¿Tiene dinero? Piense que nada va a poder llevarse, nada va a poder llevarse, que todo pasa, que Dios le dio para que usted lo disfrute, pero también para compartir con el que tiene necesidad. Mantenga austeridad, no caiga en la tontería de la ostentación. No caiga. Cada uno, de acuerdo a lo que socialmente Dios nos ha dado, podemos manejarnos dentro de la iglesia para irradiar a Jesucristo. Voy a contar 2 casos y con esto termino, no se asuste. Estaba en un país de América Latina y el pastor me había pedido que en las mañanas, temprano, diera un curso sobre humanismo en el Renacimiento e iluminismo. Entonces yo le dije, bueno, mire, dice, bueno, en nuestra congregación hay muchos profesionales que pueden hacer este curso y que seguramente lo van a hacer. Digo, bueno, ponga como meta que sea profesional, porque así podemos hablar no explicando las cosas básicas, sino lo hacemos mucho más. Y hicimos ese curso intenso. Ahora, yo no los conocía, los que venían. Y todas las mañanas venían y entre ellos venía un viejito, nunca me voy a olvidar, con un gorro de lana negro en la cabeza, metido hasta las orejas, que llegaba, se sacaba, se despeinaba todo, se sentaba allí y escuchaba. Y yo daba el curso y decía, este viejito, ¿qué entenderá de todo lo que yo estoy diciendo? Pero el viejito no se dormía, escuchaba. Y así todos los días, hasta que al cuarto día, era 5 días, al cuarto día, yo hago una mención, hablé de Etienne de Lavoisier, que fue un discípulo de Montaigne, y esto parece que le despertó algo al viejito y vino y me dijo, escúcheme, esa página de Etienne de Lavoisier, ¿dónde se puede conseguir? Y yo dije, este hombre, internet. Digo, bueno, yo se la consigo. Conversamos 2 minutos y empiezo a ver que este hombre era un hombre muy inteligente, muy capaz. Y me llama el pastor después y me dice, ¿sabe con quién estuvo hablando? Digo, sí, estuve hablando con el viejito, ese que parece que entiende. Ese viejito, dice, que usted dice, es un hombre de ciencia que ha sido galardonado por los principales países europeos. Es un sabio y es una de las fortunas más grandes de esta ciudad. Y yo me quedé admirado por ese hombre, que con toda humildad venía, vestido sencillo, se sacaba su gorro de lana, se despeinaba y escuchaba. Y yo digo, este es un hombre de Dios realmente, es un hombre de Dios, es un hombre de Dios. Ninguna ostentación en su vida, nada que destacara lo que tenía. Era un hombre que se mantenía en humildad. Y usted lo veía, departía con todos, con toda humildad. Hace poco, en Argentina, la Sociedad Bíblica declaró como
socio vitalicio, es decir, es el cargo honroso, que es la persona que pasa de cierta edad, a un hermano al que todos conocemos, pero pocos saben, todos conocemos, bueno, algunos conocemos, pero pocos saben que él ha sido el que solventó y financió el inicio de las obras más grandes evangélicas de la Argentina. Nadie lo sabe. Y lo sabemos porque los que fueron financiados lo dijeron. No porque él alguna vez lo haya dicho. Y entonces la Sociedad Bíblica le dio el título de socio vitalicio. Y se hace un acto donde se presentan todos los socios vitalicios, y le tocó hablar a él, y el que lo presentó mencionó todo lo que había hecho, y cuando llegó él para decir unas palabras, dijo: miren, yo quiero decirle una sola cosa. Yo era un pecador perdido y Cristo me salvó. Y eso es lo importante en mi vida. Y se sentó. Y yo creo que estos son los grandes ejemplos de humildad. Hombres a quien Dios privilegió y supieron ser fieles al Señor. Cada uno irradia a Jesucristo allí donde está. Y en este mundo materialista hay que tener mucho cuidado, porque para irradiar a Jesucristo tenemos que decir, ¿vio cuando comienza la pelea que el que dirige dice segundos afuera? Los bienes materiales afuera. Afuera. Uno tiene que irradiar con lo que uno es, no con lo que uno tiene. Y Cristo tiene que mostrarse en nosotros. Y todos nosotros podemos, no importa dónde estemos, irradiar a Jesucristo en la misma forma y en el mismo nivel. Mis hermanos, la gran pregunta que nos estamos haciendo en estos días es: la vida cristiana tiene que irradiar a Jesucristo. La fe tiene que encarnarse en la vida. Ser cristiano no es hablar de Jesucristo, es vivir la vida cristiana. La gente muchas veces no cree porque mira a los cristianos y porque no ve a Jesucristo. No ve el efecto de Jesucristo en la vida del cristiano. El ateo más grande que conoció el mundo occidental, que fue Federico Nietzsche, dijo en cierta oportunidad cuando le hablaron del cristianismo: muéstrame que estás redimido y voy a creer en tu Redentor. Y muchas veces no mostramos que estamos redimidos y hablamos de Cristo, y eso cae en saco roto porque no aparece ese Cristo en la vida. Pero cuando el hombre realmente vive como cristiano, él está predicando a Cristo en la irradiación que hace su vida, y cuando habla de Cristo, su palabra tiene el peso de su propia vida, tiene la autoridad de su propia vida. Y lo que tenemos que buscar es eso, que cuando hablemos de Jesucristo o hablemos del Evangelio, eso esté avalado por nuestra propia vida, por nuestra propia conducta, por lo que nosotros somos, para que cada cristiano pueda hablar de Jesucristo, pero sobre todo pueda mostrar en su vida lo que Jesucristo ha hecho y puede irradiar a Jesucristo. La pregunta que nos estamos haciendo estos domingos la voy a repetir en el día de hoy para que nos quede como tema de reflexión. ¿Qué es lo que los demás ven en mi vida y en tu vida? Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org.
losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.